Bienvenidos de nuevo a este estudio bíblico a la distancia. Yo soy su maestro Javier Ríos y para el día de hoy les pediré que tengan presentes sus Biblias, tal vez una hoja de papel, un lápiz y por supuesto sus mentes. Les daré unos momentos para que se preparen, a lo cual podrán ver este signo de pausa, donde podrán pausar los videos a través del estudio en los momentos que necesiten parar para escribir o reflexionar, y luego podremos seguir adelante. Bien, para comenzar me gustaría iniciar con una oración para que el Señor nos guíe nuestras mentes y corazones a través de este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das cada día y a cada momento. También, Padre, te damos muchas gracias por estos momentos donde podemos escudriñar tu santa palabra y aprender un poco más de ti. Te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien hable a cada corazón según su necesidad, y que este estudio sea de mucha bendición para aquel que escucha. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El ministerio de la enseñanza. La sesión pasada vimos cómo este es uno de los 7 ministerios que se llevan a cabo dentro de las funciones de la iglesia misma. ¿Podrás recordarlos todos? Y pudimos ver que este ministerio se podría fundamentar a través de la ley de Dios, y más específicamente al contestar por qué es importante enseñar la ley de Dios. En este estudio nos vamos a basar en otro fundamento que viene siendo a través del mensaje profético. Y ustedes tal vez se preguntarán, ¿y qué se refiere esto de profético? Pues la base es en la práctica que hicieron los profetas en su esfuerzo por comunicar el mensaje de Dios. Iniciemos con una pequeña actividad donde tendrás que reflexionar y escribir en qué has cambiado en los últimos años. Pero quiero que te enfoques en 4 cosas. Primero que todo, ¿en qué has cambiado en tu aspecto físico? La número 2, ¿en qué has cambiado en tu personalidad? La número 3, ¿en qué has cambiado en tu familia? La número 4, ¿en qué has cambiado en tu vida espiritual? Toma algunos momentos para escribir o dibujar, si es que así prefieres, estas preguntas. Muy bien, ahora que has escrito los diferentes cambios que has visto en los últimos 2 años, me gustaría que marcaras a un lado si estos cambios han sido para bien o para mal. Toma unos momentos para escribir. Muy bien, ahora que has reflexionado un poco sobre tus cambios en los últimos años, quiero que consideres lo siguiente. Sé que estás en una edad cuando sientes muchos cambios, y quizá la mayoría de esos cambios sean para bien y son muy necesarios, ya que estás creciendo y te estás desarrollando física, mental y emocionalmente, y es con un fin de llevarte a ser una persona adulta normal. En el estudio de hoy vamos a ver cómo Dios quiso enseñar a su pueblo para que cambiara para bien. Y vamos a ver algunas herramientas que Dios usó para impartir esa enseñanza. Nos transportaremos a muchos años después de Moisés.
Ya cuando los israelitas habían conquistado la tierra prometida, habían ignorado su máxima prosperidad en los tiempos de David y Salomón, y después se dividieron políticamente en dos reinos, que tenemos el reino de Israel en el norte y Judá en el sur. Vimos que poco a poco se fueron apartando de lo que Dios les había mandado. Y pues como castigo, Dios permitió que el reino del norte, Israel, cayera bajo el poder de Asiria en el año 722 antes de Cristo. El texto que hoy vamos a estudiar fue escrito unos 100 años después de la caída de Israel. O sea, cuando el reino del sur, Judá, está en peligro de correr la misma suerte que Israel, pero esta vez bajo la amenaza de Babilonia. Había peligro para ellos, pero también había esperanza. Y podemos decir que Dios llamó a los profetas como maestros para enseñar su mensaje al pueblo. La palabra profeta es la traducción del término hebreo nabi cuyo, que en realidad significa anunciar o proclamar. Y como vemos el ejemplo de los profetas varones o profetisas mujeres en la Biblia, vemos que han tenido una vocación especial para comunicar la palabra de Dios. En este estudio veremos un ejemplo en la vida de Jeremías y nos transportaremos al libro de Jeremías. Estaremos en el capítulo 18 y veremos de los versículos del 1 al 17. Aquí veremos tres grandes enseñanzas en este pasaje. La primera, que se requiere de personas llamadas por Dios para enseñar. La segunda, que se requiere el uso de distintos medios para su comunicación. Y el tercero, que tiene el propósito de producir cambios permanentes. Iniciaremos pues con la primera parte. Y para esto les pediré que me acompañen en la lectura de los primeros dos versículos de este capítulo 18 de Jeremías. Y dice la palabra del Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Cuando estudiamos la vida de los profetas en la Biblia, podemos notar que cada uno de los profetas tuvo una experiencia diferente en los momentos cuando Dios les llamó para comunicar su mensaje. En este caso de Jeremías, si nos transportamos al primer capítulo de este libro, veremos cómo él luchó para decidirse en ser el vocero de Dios. Ahora te podrías preguntar, ¿cómo recibían los profetas el mensaje que debían comunicar? La respuesta a esa pregunta en realidad es múltiple. Y quiero que veamos un ejemplo en estos primeros dos versículos del capítulo 18 y que me escribas de qué manera Dios hará saber el mensaje que quiere para Jeremías. Te daré unos momentos para escribir y luego resumiremos. Así te puedes dar cuenta de que Dios daba a conocer sus mensajes a los profetas por medio de experiencias algunas veces extraordinarias, en el que encontraba un acceso especial y único a la palabra de Él. Los profetas en realidad fueron maestros que Dios llamó para comunicar sus enseñanzas. Ahora veremos la segunda gran enseñanza de este pasaje que se encuentran en los versículos 3 y 4. Y aquí vemos que se requiere el uso de distintos medios para comunicar el mensaje de Dios. Leamos juntos estos versículos que dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano.
y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Aquí en este pasaje vemos que Jeremías va a donde vive y trabaja el alfarero. Pero ustedes se podrían preguntar, ¿por qué va a ser un viaje tan largo? ¿Por qué no podía Dios nada más explicarle a Jeremías lo que hacía un alfarero cuando se le echaba a perder la vasija? Quiero que reflejen y escriban unos momentos por qué creen que Dios hizo esto. Sabemos que hay muchos métodos de enseñanza. Quizá entre ellos, para mencionar algunos, podrían ser a través de la música, el canto, quizá gritos, danzas, personalizaciones, dramas, ilustraciones de la vida real o tal vez algún discurso. Pero en este caso vemos que Dios utilizó la experiencia como un método o la vivencia de algo como una manera de enseñarle a Jeremías. Quizá era muy necesario que Jeremías experimentara de cerca lo que pasaba con el barro, porque no se dejaba moldear, cómo se echó a perder, cómo se hizo una nueva vasija de ese mismo barro. Jeremías necesitaba sentir y oler el ambiente del taller alfarero. Y quiero que ustedes se pregunten y escriban la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál podría haber sido otra manera en que Dios le enseñara todo esto? Quizá contestaron que Dios le hablara directamente. Y en ese caso, todo hubiera sido teórico, nada más. Él hubiera aprendido, pero era más impactante la experiencia personal, sinceramente. A través de este punto, vemos que la experiencia directa del aprendizaje es necesario para comprender a veces plenamente el mensaje de Dios. Si nos ponemos a pensar un poquito en la misma experiencia de Jeremías, podemos ver cómo él mismo vio la razón por la cual la vasija se echó a perder. Y también vemos que estando junto al alfarero, aprendió que el artesano hizo la vasija como le pareció mejor hacerla, según el versículo 4. Y esta es una preciosa demostración de la voluntad, de la determinación, el propósito del alfarero que en su momento llega a ser comparado con Dios. Y sabemos que Dios es el gran alfarero de su pueblo. Así Jeremías aprendió que cada vasija es hecha con propósito para un servicio específico. Y la forma, las características, el diseño y cada detalle dado a la vasija están determinados por el uso a la cual se le destina. Y esto nos llevará al gran punto final de este pasaje. Pasemos pues a la tercer gran enseñanza de nuestro pasaje. Y ahora lo veremos en los versículos del 5 hasta el 17. Y aquí veremos cómo la enseñanza bíblica tiene el propósito de producir cambios permanentes. Y dice la lectura: Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras.
y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de las lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, insensado a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. En este pasaje vemos que todo el esfuerzo de Dios para dar a conocer ese mensaje a Jeremías en realidad estaba encaminado a lograr una reacción positiva en su pueblo. Y quiero que tomen unos momentos y fijen su vista en el versículo 8 y escriban cuál fue ese propósito de Dios para su pueblo. Espero que hayan notado la palabra convirtieren. Y si fijan con mucho cuidado en el versículo 11, aparece nuevamente esa palabra, invitando al pueblo a dejar o tomar cierto camino. El gran propósito de esta enseñanza de Jeremías era dar una nueva oportunidad al pueblo. Quiero que notes el versículo 11, este es nuestro versículo clave de este pasaje, que lo memorices y lo subrayes, y quiero que notes las dos decisiones que todavía tienen oportunidad de tomar para salvarse. Quiero que tomes unos momentos para reflexionar este versículo y escribas cuáles son las dos decisiones que se deben de tomar. Si subrayaste, conviértase ahora cada uno de su mal camino, estás en lo correcto. Pero, ¿qué significará esto? La respuesta es detenerse, pensar en qué camino están dando y al pensar arrepentirse del mal que está cometiendo. La segunda decisión es que mejore sus caminos y sus obras. Después de arrepentirse, hay que tomar un nuevo camino. ¿Cuál hubiera sido el destino de la nación si hubiera tomado estas decisiones? Lee el versículo 12, la decisión que en realidad tomaron, y escribe esa en tus propias palabras. Más adelante en el mismo pasaje, en los versículos 13 y 14, nos muestran otro método de enseñanza que el mismo profeta utilizó para transmitir su mensaje al pueblo. La primera la vemos en el versículo 13 y esta se trata de una metáfora. Una metáfora es una representación de algo que tiene semejanza a algo verdadero. Y si notan su vista en el 14, vemos una alegoría. Una alegoría es una representación en la cual las cosas tienen un significado simbólico. ¿Las podrás notar en estos pasajes? Y finalmente, si fijas tu vista en los versículos del 15 al 17, encontrarás una serie de frases que indican el destino de la nación porque no quiso cambiar y quiso seguir en sus malos caminos. Ahora, tomemos unos momentos para reflexionar en las enseñanzas de este pasaje. Y quizá podamos ver nuestras vidas en el mismo lugar que se encontraba el pueblo de Dios. ¿Habrá algo en nuestra vida que
podrá ser considerado mal camino y que necesitemos cambiar. Ciertamente, Dios quiere que siempre estemos cambiando para bien. Y así como nos indica el versículo 11, Dios nos manda a arrepentirnos de nuestros malos caminos y mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Espero que en este estudio hayas podido aprender la forma de enseñanza en los tiempos de los profetas y particularmente el propósito, cual fue generar cambios permanentes en la vida de las personas, en este caso el pueblo de Dios, y nos sirve como un fundamento bíblico en el ministerio de la enseñanza. Les invito a acompañarme a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Y más aún, aprender cómo enseñaste en los tiempos de los profetas, con el gran propósito de que cambiáramos para bien. Te ruego, Padre, que nos des la oportunidad de tomar esas decisiones y nos guíes a arrepentirnos en todo momento y corregir nuestros caminos para agradarte en todo momento. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes y guíanos en nuestro camino a crecer más y más en tu santa voluntad. Te lo ruego todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos veremos en la próxima sesión.